Bien, muy buenos días, hermanos. Como les he comentado en otras ocasiones, siempre es un gusto y un deleite poder abrir la palabra del Señor, estudiar, pero también tratar de comunicar aquello que Dios primeramente le habló a uno. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Cristología y tenemos un tema algo complejo, algo complicado, sobre todo de comentar, porque vamos a estar asentándonos en las mismas palabras de Cristo. Vamos a tratar de ir en el tiempo y encontrar el mensaje que enviaba el Salvador. Entonces, gracias a Jehová. Es un mensaje el cual tiene que ser apegado a lo que dice la Biblia, porque como dije, vamos a ver las palabras mismas del Salvador. Entonces, antes de iniciar el estudio, nos vamos a dirigir a Dios. Vamos a tratar de ir... Me desdoblé. Vamos a primero dirigirnos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, gracias porque usted es bueno, gracias porque su palabra nos ilumina, porque ella es lámpara, porque es nuestra guía. Gracias, Señor, porque a través de ella he alumbrado nuestro entendimiento y tenemos el conocimiento del Altísimo. Rogamos, Señor, que así como en su palabra está expreso que su palabra da sabiduría al sencillo, que así como en su palabra está expreso que a través de ella nosotros le podemos conocer, que el alma de nosotros es transformada, convierte nuestra alma, Señor. Rogamos que esas promesas que están en su palabra se apliquen a nosotros el día de hoy, guíenos a través de su palabra, el conocimiento suyo. Abra nuestro corazón, Señor, incline nuestro corazón ante sus palabras, abra nuestros oídos a su voz. Y, Señor, rogamos que pueda ser usted hablando a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que sean sus palabras las que lleguen a nosotros a través de su Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que usted pueda hablarnos. A pesar de mí, Señor, usted supla mi debilidad y mi necesidad. Rogamos, Señor, su ayuda, su dirección. Y rogamos, Señor, nuevamente que su Espíritu sea hablando a nuestras vidas para gloria suya y edificación del cuerpo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si consideramos, hemos visto ya bastante acerca de Cristo. Primero vimos los títulos, los nombres con que se han referido el Cristo. Vimos este pasaje del apóstol Pedro donde dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos estado haciendo este recorrido de quién es Jesús. La semana anteriores estuvimos viendo incluso parte de las enseñanzas de Jesús y vimos los yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces hemos estado hablando acerca de Cristo y nos hemos centrado en la figura de Cristo, en la persona. ¿Quién es Cristo? Hoy día nos vamos a centrar en las enseñanzas de Cristo. Cristo tuvo varios trabajos en la tierra, como hemos visto. Ya vimos que tenía el oficio de profeta, era rey, sacerdote, pero dentro de los trabajos que tuvo acá en la tierra como humano podemos encontrar el de carpintero. Cuando vamos a Marcos 6:3, la gente al ver a Jesús se preguntaba: ¿este no es el carpintero? Es decir, Jesús realizó una labor acá en la tierra, tuvo un trabajo, su trabajo fue ser carpintero, como José, su padre terrenal. Recordemos que en esa época, si yo tenía un trabajo, lo más seguro era que el hijo tuviera el mismo trabajo, ejerciera lo mismo. Entonces, en Cristo tenemos ese cumplimiento, tenemos que José era carpintero, entonces Cristo tenía que ser carpintero. Y la gente lo reconocía así. Pero Cristo fue más que un carpintero, desempeñó otros trabajos. Él fue un maestro, fue un predicador de la palabra del Señor, alguien que anunciaba las buenas nuevas. Vamos por favor a Marcos 1:21. Este pasaje lo vimos con nuestro pastor cuando estuvo estudiando acerca de Marcos. Y cuando llegó a Marcos capítulo 1, versículo 21, encontramos con que dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y el versículo 22 decía: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está hablando de Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que hace? Llega a Capernaum, entra a Capernaum y en el día de reposo lo que hace es ir a la sinagoga. Cristo hacía lo mismo que usted y yo un día domingo. Viene a la iglesia, pero él iba a enseñar porque era un maestro. Si uno va a Lucas capítulo 4, versículo 14, nos encontramos con que en el capítulo 4 del versículo 1 al 12, Cristo es tentado por el diablo. Sabemos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y al llegar al versículo 14 del capítulo 4, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado
por todos. Es decir, Cristo era un maestro, Cristo era un enseñador de la palabra. Ese fue uno de los oficios que realizó nuestro Señor. Ese fue el trabajo que hizo y de hecho es el maestro perfecto. Hay varios estudiosos de la educación hoy en día que para establecer los parámetros para enseñar se han centrado en el ejemplo que da Cristo como maestro. Porque es un maestro por excelencia. Ahora, si pensamos estar en ese momento escuchando la voz audible de Cristo, debe haber sido una escena pero maravillosa. Debe haber sido espectacular poder habernos puesto a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Vamos por favor a Lucas, avancemos un poquito ahí. Estábamos en Lucas 4, vamos a Lucas 10. Cuando yo pensaba, ¿cómo debe haber sido escuchar la voz del maestro? Vino a mi mente Lucas 10. Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, 38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A mí me llamaba siempre la atención este pasaje, porque debo decir que antes yo empatizaba con Marta. Es que yo decía, obvio, o sea, si viene alguien y no está haciendo cosas, uno dice, oye, pégame una ayudadita, po. Ayúdame a limpiar, ayúdame a hacer esto. Yo entendía a Marta. Yo decía, ¿se entiende que Marta le haya dicho, María, ayúdame? Como que ya lleva mucho rato ahí sentada, po. Cambiemos, no sé, ayúdame para terminar antes. Creo que es un pensamiento común, pero ahora me puse en el pensamiento de María. ¿Qué era más valioso que escuchar la voz del Señor? Y creo que conforme más vamos conociendo a Cristo, más nos vamos dando cuenta que lo que es más importante, lo más impresionante es escuchar la voz del Señor. Y creo que si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiéramos hecho lo mismo que María. Hubiéramos dejado todos nuestros quehaceres por ir a escuchar la voz del Salvador. Entonces, eso, así de impactante debe haber sido escuchar la voz de Cristo. Así debe haber sido de maravilloso. Vamos a Marcos 10, un versículo más antes de entrar ya de lleno al contenido del tema. Marcos 10, versículo 1. Marcos 10:1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Así de impresionante debe haber sido el mensaje del Señor, que la gente se agolpaba, la gente se reunía, y no era una vez casual, dice que levantándose, vino a la región de Judea, y volvió el pueblo a juntarse a él, es decir, era común, era recurrente que el pueblo quería escuchar la voz del Salvador. Quería ver qué estaba diciendo el Mesías. Y debe haber sido impresionante escuchar la voz audible de Cristo enseñando. Nosotros lastimosamente no tenemos ese privilegio. Para los que tenemos algún autor favorito, algún escritor que nos agrada, a veces es entretenido buscar en YouTube y escuchar al mismo autor leyendo su obra. A uno le gusta, uno es medio raro, le gustan esas cosas, escuchar quizás al mismo escritor leyendo su texto. Imagínense lo que debe haber sido en esa época escuchar al mismo Señor hablando la palabra viva. Debe haber sido algo impresionante, algo impactante, algo que marca la vida. Lastimosamente no tenemos ese privilegio, no tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Señor así como lo hacían estas personas. Pero tenemos una bendición de que nosotros podemos abrir la Biblia y leer las enseñanzas de Cristo. Y cada vez que queramos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es eso. Nos vamos a centrar en cuál era el mensaje del Señor. Vamos a tratar de comprender qué es lo que Cristo vino a anunciar, cuál era el mensaje del Salvador. Así que eso nos vamos a centrar a estudiar. Lo primero que vamos a ver son las características del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo fue uno particular, no era uno cualquiera, tenía por lo menos 3 características. Vamos a Lucas 4. Este es un pasaje que hemos leído en instancias anteriores, pero en Lucas 4 se nos van a dar las características que tenía el mensaje de Cristo. Si leemos Lucas 4, versículo 16, encontramos que de nuevo vino a Nazaret Jesús, donde se había criado en el día de reposo,
y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, es decir, era costumbre del Señor estar en la iglesia y era su costumbre también enseñar ahí. Ahora, volvamos al pasaje, dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y llega hasta ahí la lectura que hace el Mesías y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué volvemos a este pasaje? Porque en esta sección, donde está citando al profeta Isaías, se nos va a decir qué viene a hacer el Cristo, qué iba a hacer Jesús. Jesús nos dice que primero el Espíritu está sobre él. ¿Y qué va a hacer él mientras está en la tierra? ¿Qué va a dar? Dice que el Espíritu está sobre él y lo ha ungido para, primero, dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, para sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, para pregonar libertad. Cuarto, para dar vista. Quinto, para poner en libertad a los oprimidos. Y sexto, para predicar el año agradable del Señor. A mí me llama la atención que va en dualidades. Primero dice: voy a anunciar algo y voy a hacer esto otro. Voy a decir esto y voy a hacer esto otro. Se centra en dos cosas: lo que va a decir, lo que va a predicar, y lo que va a hacer. Y si nos centramos en lo que va a decir, dice que el Espíritu está sobre él para, primero, dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, el mensaje de Cristo era una buena nueva para los pobres. Era un mensaje de libertad a los que estaban cautivos. Era la predicación del año agradable del Señor. Eso es el mensaje de Cristo. Cristo acá está diciendo: yo a esto vine. Vine a sanar a los ciegos, vine a dar la buena nueva a los pobres, a curar a los quebrantados de corazón. A eso vine. Y dentro de todo eso también traigo un mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Buenas nuevas para los pobres, libertad a los cautivos y el año nuevo agradable del Señor. Ese entonces es el mensaje de Cristo. Esas son las características de lo que va a enseñar. Entonces, el mensaje de Cristo tiene tres características. Primero, es una buena noticia. Segundo, es un mensaje que pregona libertad a los cautivos. Y tercero, es la predicación del año agradable del Señor. Una buena noticia que trae libertad y que nos habla del año agradable del Señor. Ese va a ser el mensaje de Cristo. Cuando usted vea los mensajes de Cristo va a encontrar siempre estas tres características. Una buena noticia, una noticia que trae libertad, es la noticia del año agradable del Señor. Vamos a centrarnos un poquito en estas características. Consideremos la última. ¿Qué quiere decir que sea el año agradable del Señor? Quiere decir que es el año del favor del Señor. Anuncia el tiempo aceptable, anuncia el día de salvación. Eso es lo que Cristo viene a anunciar. Está anunciando que Dios ha decidido en ese preciso instante enviar al Salvador del mundo. Si consideramos Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor quiso, cuando llegó el momento que Él decidió, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Este es el año, este es el momento, esta es la época en la que el Señor ha decidido dar salvación al mundo. Por eso es el año del favor. Es el momento en donde va a ocurrir cosas buenas. El judío debía pensar al tiro en el año del jubileo, el año de júbilo, el año de libertad. Ese era el momento que estaban viviendo. Es el instante en donde a Dios le plugo, porque a él así lo quiso, manifestar su amor, su gracia, su misericordia y su justicia hacia la humanidad, viniendo en Cristo para otorgar salvación. Ahora, debiéramos preguntar, ¿no es una noticia liberadora? ¿No es una buena noticia? Por supuesto, por eso Cristo dice que lo que Él ha venido a anunciar son buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, es anunciar el año agradable del Señor. Era el año en donde el Señor iba a proveer la salvación, era ese momento.
Cristo está anunciando lo mismo que dijeron los pastores allá en Lucas 4. Vamos, por favor. No es Lucas 4, Mateo 4. No, perdón, Lucas 2, ahora sí, ese sí que sí. Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Cristo está anunciando lo mismo que oyeron los pastores en la región de Belén, cuando en Lucas capítulo 4, versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Una buena noticia, les doy una buena nueva que será de gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un pasaje que siempre recordamos, sobre todo en las épocas navideñas. Pero es el coro que cantaron los ángeles. El advenimiento del Salvador es una buena noticia, es una noticia de gran gozo, no de temor, es un motivo de gran alegría. Es la respuesta de que todo aquel que escucha esta noticia debiera tener gozo. Ahora, ¿por qué gozo? ¿Por qué se debiera dar gloria a Dios? Porque el mensaje de Cristo, de nuevo, es una noticia que nos habla acerca del favor del Señor para con nosotros, como cantaban los ángeles, buena voluntad para con los hombres. Está diciendo que es el momento en donde a Dios le plugo, donde Dios quiso manifestar su buena voluntad para con todos nosotros, mandando a Cristo Jesús para dar libertad a los cautivos. Entonces era una muy buena noticia lo que Cristo viene a anunciar. Es una noticia que permite que en la tierra haya paz. Porque todo aquel que llegue y que crea en el sacrificio de Cristo puede alcanzar salvación. Es una noticia en donde tenemos reconciliación con Dios, como lo explica Pablo en 2 Corintios 5:18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese es lo que está hablando Cristo. Llegó el momento en donde han visto ustedes la salvación. En la frase donde dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, MacArthur sugería la siguiente lectura. Paz para con los hombres en quien reposa el favor soberano de Dios. Es decir, ha llegado la paz de Dios. No es una recompensa para aquellos que tienen buena voluntad, sino es un regalo gratuito para quienes son objetos de esa buena voluntad. Eso es lo que Cristo está anunciando. Ha llegado lo prometido, ha llegado el regalo de Dios para ustedes, que es el Salvador. Entonces, vamos de nuevo a Lucas 4. Comprendiendo esto, cuando en Lucas capítulo 4, versículo 18, Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El mensaje de Cristo está diciendo esto. Son tres características. Primero, son buenas noticias, porque hemos sido enriquecidos con la visitación del Salvador. Él se empobrece para enriquecer al menesteroso. Segunda a los Corintios 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es una buena noticia, porque todo el que estaba menesteroso podía ir a Cristo. Es una buena noticia, y como dice acá, son buenas noticias para los pobres. Porque los que estábamos empobrecidos hemos sido enriquecidos en Cristo, quien se despoja de sí mismo y sin ya tener nada más que entregar, entrega su vida
para que nosotros en esa vida fuéramos hechos salvos. Entonces es una buena noticia, como dice Cristo acá. Ha sido enviado para traer una buena noticia. Es un mensaje de liberación. Trae libertad a los que estábamos cautivos. Como dice en Romanos 6, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en el versículo 23, Romanos 6, 23, pasaje conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es un mensaje liberador. Por eso dice, la tierra que estaba en sombra o en tinieblas de muerte, vio gran luz y luz le resplandeció. Porque es un mensaje que trae libertad. Entonces, cuando Cristo describe su propio mensaje, va a decir, mi mensaje tiene 3 características. Primero, es una buena noticia para ustedes. Es una buena noticia para el pobre. Porque todo el que es pobre puede venir a Cristo y ser enriquecido en Él. Ahora, no es una riqueza monetaria, es aún mayor. Es una riqueza que no se acaba. Porque brota de la fuente inagotable que es Cristo Jesús y que redunda en nuestra vida eterna. Es un mensaje de liberación, porque los que estaban allí estaban presos en sus delitos y pecados, estaban muertos en el pecado y Cristo viene a libertarlos. Y como hemos visto, es un mensaje que nos habla de la buena voluntad del Señor para con los hombres. Nos habla del favor del Señor, anuncia el tiempo aceptable, el día de salvación, anuncia el momento en el que Dios ha decidido enviar al Salvador al mundo. Y como dije, a los judíos al tiro le venía en la mente, un año de gozo, un año de alegría. Levíticos 25 nos habla del año del jubileo, el año del júbilo, el año del gozo, el año de la libertad. Y eso le está diciendo Cristo. Este es el momento en el cual Dios decidió que la gracia al mundo se hiciera carne en Cristo Jesús, ofreciendo salvación. Esas son las características del mensaje de Cristo. 3 características. ¿Cuáles son las características del mensaje de Cristo? Primero, era una noticia buena. Quien escuchara el mensaje de Cristo era bueno escucharlo. No había nada negativo en ese mensaje. Era un mensaje liberador porque ofrecía la opción de ser libres del pecado. Y es un mensaje cargado del favor de Dios. Esas son las 3 características del mensaje de Cristo. Ahora, ¿cómo era su enseñanza? ¿Qué decía él? La Biblia está llena de las enseñanzas del Señor. Tenemos el sermón del monte, tenemos sus parábolas. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar solamente uno de sus primeros enseñanzas. Vamos a Mateo 4, por favor. Vamos a considerar un mensaje breve que da nuestro Señor Jesucristo, que está allá en Mateo 4, versículo 12. Sabemos que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista dice, yo no soy la luz, pero he venido a dar testimonio de la luz. Y vemos que Juan es apresado. El mensaje de él era un mensaje lleno de verdad y la gente no quiso escuchar la verdad. Herodes no quiso, lo tomó preso. Y cuando llegamos a Mateo, capítulo 4, versículo 12, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Está diciendo, ha llegado el momento en donde la luz se va a hacer manifiesta a este pueblo. ¿Y cómo se va a hacer manifiesta la luz? Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Similar a lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Si uno mira, Juan el Bautista estaba enseñando lo mismo. Es un mensaje, un llamado al arrepentimiento, porque Cristo dice de nuevo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Si usted quiere saber qué enseñaba Cristo, cuáles eran sus palabras, qué decía la gente, acá está. Desde entonces, desde ese momento, Jesús comienza a predicar. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Arrepiéntanse.
el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje que se escucha simple, sencillo, un llamado a dos cositas, a arrepentirse y a saber que el reino se acercó. Pero ¿qué quiere decir? Cuando Cristo dice arrepentidos, está haciendo un llamado, está diciendo a la gente que debe dar un cambio en 180 grados. Arrepentirse es que yo voy en una dirección y voy a cambiar y voy a devolverme. Ya no voy hacia allá, sino que voy en la dirección totalmente opuesta. Entonces Cristo está llamando a cambiar, a un cambio en la persona. Vamos a Efesios 4. Yo me puse a pensar, ¿y cuál es el cambio que está llamando Cristo? ¿Qué es lo que le está diciendo a la gente? Cuando la gente de ese tiempo escuchaba arrepentidos, ¿qué escuchaban ellos? ¿Tengo que cambiar cómo me conduzco? Si vamos a Efesios 4, 25, Efesios 4, 25, aquí también nos habla acerca de un cambio. Efesios 4, 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, si antes mentía, ahora ya no, ahora hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo pensaba, este será el mensaje de Cristo: el que hurtaba, no hurte más. El que miente, hable verdad. El que era irrespetuoso y irreverente con los padres, honre a sus padres. El que antes se comportaba de mala manera, condúzcase bien. El que hablaba mal, hable bien. ¿Será ese el mensaje que está enviando Cristo? Podríamos pensar que se refiere a un cambio de conducta. Tiene que ver con un cambio de conducta, sin duda. Está diciendo que deberían arrepentirse. ¿Pero de qué deben arrepentirse? De sus malos caminos. Para que haya un cambio en mi conducta, para que el que hurta no hurte más, para que haya ese cambio, primero debe haber una obra de Dios en mí. Tiene que haber un cambio. Consideremos Efesios 4, versículo 22. La gracia de Efesios 4, 22 es que está antes, como ha dicho nuestro pastor, de Efesios 4, 25. En Efesios 4, 25 se dice, ustedes ya no tienen que vivir como lo hacían antes. Si hurtaban, ya no hurten más. Pero Efesios 4, 22 nos deja en claro que Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. No es un llamado a dejar de hacer cosas malas, es un llamado a volverse al Señor. Cuando Cristo dice, arrepentíos, no le está diciendo tú que robas, deja de robar. No, le está diciendo vuelve tu vida al Señor. Porque después de que vuelvas tu vida al Señor, ahí va a cambiar tu conducta. Eso es lo que está diciendo Efesios. Primero tengo que rendir mi vida al Señor para que el Señor haga algo con mi vida. No se puede antes. Uno le puede pedir a un niño de 5 o mejor, ahora ya están como bien adelantados, pero un niño de 3 años que lea algo, si yo nunca le enseñé a leer, no. Yo no le puedo pedir a una persona que cambie su conducta si no ha conocido a Cristo primero. Pensemos en el apóstol Pablo. Antes de llegar a ser el apóstol Pablo, primero fue un perseguidor, fue un asesino. ¿Y qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Apareció Cristo y le dijo, Pablo, no lo hagas más. ¿Y dejó de hacerlo? No, se le apareció a él. Hizo morada en su corazón, procedió al arrepentimiento y luego de que se salvó pudo hacer un cambio a nivel, digamos, terrenal, a nivel físico. Por lo tanto, el llamado de Cristo es un llamado a un cambio en el ámbito espiritual. Es necesario pasar de muerte a vida, es necesario ser alumbrado por esa luz que estaba entre ellos. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas frío gran luz. Y lo que le está diciendo cuando le dice arrepiéntase, deje su camino de muerte que va camino al infierno y siga la luz verdadera que soy yo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ese es el mensaje del arrepentimiento.
Como dice Cristo en Lucas 5, versículo 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje. Cuando Cristo dice, arrepentíos, está diciendo, vuélvanse al Señor. No es un llamado a cambiar la conducta, es un llamado a cambiar la vida. Es que esa vida que va camino al infierno disfrute de esa bondad, que disfrute de las 3 características que tiene el mensaje del Señor. Esta buena noticia que es liberadora y que nos habla del favor de Dios. Eso quiere decir Cristo cuando dice arrepentíos. Volvamos a nuestro pasaje. Estábamos ahí en Mateo, o en Lucas, espérenme, déjenme. Mateo 4. Dice que de nuevo, Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, viene a Galilea, y llegamos al versículo 17, donde Jesús comienza a predicar y a decir, arrepentíos. De nuevo, no es un mensaje a cambiar la conducta, es un mensaje a cambiar y depositar la fe en el Señor. Es un depositado a dedicar mi vida al Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra es complicada cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, porque ¿qué quiere decir cuando Cristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado? Como nuestro pastor ha dicho en otras ocasiones, cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué quiere decir? Lo que está ahí, no quiere decir nada más. Quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. No quiere decir que Cristo vino a instaurar un reino. Está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Si consideramos Juan capítulo 18, vamos a encontrar que Cristo está hablando con Pilato. Y cuando Cristo está hablando con Pilato, le va a decir lo siguiente. Juan capítulo 18, versículo 33. Juan 18, versículo 33. Encontramos que Cristo está hablando con Pilato. Y Juan 18, 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús les dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo no viene a hacerse rey. Cristo no viene para que alguien ponga una corona sobre él y lo vuelva rey, porque Cristo ya es rey. Cristo está diciendo que Él es rey y Él no viene a tomar por la fuerza un reino porque no lo necesita, porque Él ya es rey de todo. Y su reinado, como dicen, no está acá. Él no viene a instaurar un reino físico, un reino acá en la tierra. Él ya tiene su reino. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo? Quiere decir que el reino se ha acercado, que el reino está más cerca que nunca, porque el rey del reino estaba entre ellos. Y a nivel espiritual el reino se va a hacer presente. ¿Cómo? De la siguiente manera, un reinado se caracteriza porque tiene un dominio. Y Cristo viene a dominar sobre el pecado, sobre el diablo, venciendo en la cruz. Por eso Cristo anuncia, hoy es el día del arrepentimiento, pues el reino se ha acercado a ustedes. Es día de salvación, es día de júbilo. Eso quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. El rey está entre ellos y este rey viene a liberar. El pasaje de Marcos va a complementar aún más lo que está diciendo Cristo. Vayamos allá a Marcos 1:14. Marcos 1:14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ya vimos qué quiere decir arrepentidos. Vimos qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir con que el tiempo se ha cumplido? Es el momento.
llegó el instante para ser salvado, el momento en que el Hijo del Hombre dará su vida por todos. Es el instante de contemplar con fe, puesto que es el instante en donde Cristo se entrega por los pecadores. Si leemos Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí tenemos el advenimiento del Rey, el Rey entre nosotros. ¿Y qué va a hacer ese Rey? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El tiempo se ha cumplido, ha llegado la hora en donde va a pasar eso, en donde el Hijo del Hombre va a ser entregado por el rescate de muchos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Primero indica, es el momento. Es decir, ha llegado la salvación a la humanidad. El reino de los cielos está entre ustedes. El rey está entre los hombres y ejercerá su dominio y poder sobre la muerte. Arrepentíos, cambien, entregando sus vidas al Señor y sean transformados. Y queda una última parte. Si ponemos atención a lo que decía ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, primero el tiempo se ha cumplido, ya lo vimos, llegó la hora, es cuando ha venido el Mesías. El reino de los cielos el reino de Dios se ha acercado, está el rey entre ustedes para tomar dominio y para vencer, triunfando sobre la muerte, el pecado y el diablo. Arrepiéntanse, entreguen sus vidas a Dios y finalmente creed en el evangelio. Podríamos traducirlo, es el momento, el reino de los cielos está entre ustedes, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Es interesante porque el mensaje del Señor termina con un llamado. Es el momento propicio. Cristo está diciendo, el mejor momento para creer es este, porque el Rey triunfante sobre la muerte y el pecado está entre ustedes para ir a la cruz y así dar vida a quienes están en sombras de muerte. Es el momento para arrepentirse y entregarse al Señor. Es el momento para ser transformado. Y ahí después de que da ese mensaje, les dice, cree en el Evangelio. Cree esta buena nueva. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13. Esto es lo que está anunciando Cristo. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que está anunciando Cristo. Es el momento en donde esto particularmente que acabamos de leer está sucediendo. Es el momento en donde Cristo está ofreciendo Salvador. Es el tiempo en donde el reino de los cielos se ha acercado. Es el momento para arrepentirse. Es el momento para creer. Ese es el mensaje de Cristo. Por eso veíamos al principio. Es un mensaje que tiene 3 características. Es una buena nueva porque entrega salvación a los hombres. Es una noticia liberadora porque a nosotros que estábamos presos en delitos y pecados nos otorga libertad. Y es una noticia que nos habla del favor de Dios porque habla de su buena voluntad, porque Él vino sin nosotros tener nada que entregar a cambio. De su buena voluntad vino. Es un mensaje completo. Y vemos que eran 4 cositas. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Pero esas 4 palabras estaban cargadas de todo este mensaje de salvación. Vamos a Juan 3, por favor, ya para empezar a cerrar esta sesión. Juan 3. Juan 3, 13. Juan 3, 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Rey, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el mensaje que dio Cristo. Eso que acabamos de leer, que está ahí en Juan, Cristo lo condensó magistralmente en 4 oraciones. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje poderoso, un mensaje que, como vimos, cumple con 3 características. Es una buena nueva, es una nueva que trae liberación y que habla del favor de Dios para con los hombres. Por eso ahí, como leímos en Juan, Él no vino a condenar al mundo, vino a que el mundo fuera salvo por Él. Y ese fue el mensaje que está dando Cristo cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es un mensaje poderoso, es un mensaje que impacta, un mensaje que transforma las vidas. Veamos los 12 apóstoles. Fueron transformados por la palabra del Señor. Miremos al apóstol Pablo. Mirémonos a nosotros. Es un mensaje que salva, es un mensaje que transforma. Pero ¿sabe qué es lo más impactante de este mensaje? Que fue dado por Cristo mientras estuvo acá en la tierra, que hoy sigue siendo efectivo. Y es el mensaje que nosotros anunciamos. Vamos por favor a 2 Corintios 5. Con este pasaje ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 5. Segunda a los Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio, nos dio el trabajo, nos encargó el trabajo de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es interesante que el mensaje que Cristo envió al mundo es el mensaje que a nosotros nos lo encargó. Cuando dice que somos embajadores, estamos diciendo que somos representantes de. Así como el embajador de una nación representa a su país, el creyente, el que es nueva criatura, es un representante de Cristo. ¿Y qué hace el representante de Cristo? Anuncia el mensaje de Dios. Por eso dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios hablase por medio de nosotros a las personas. ¿Y qué debemos decir a las personas? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, reconciliaos con Dios. Es el mismo mensaje que Cristo da. Así de fuerte fue el mensaje de Cristo, que las mismas palabras que Cristo usó cuando estaba en la tierra, llamando a la salvación, haciendo un llamado a creer en el Evangelio, son las mismas palabras que nosotros hoy predicamos. Es el mismo mensaje, así de poderoso es. Y lo que nosotros anunciamos entonces es que el tiempo se cumplió, que el Rey vino,
que hay oportunidad para arrepentirse, que es ahora el momento de creer en el Evangelio y que esta es, primero, una buena noticia, porque nosotros que estábamos pobres hemos sido enriquecidos con la visitación y la muerte y resurrección del Salvador, y que también nos muestra el favor de Dios hacia con nosotros. Sin ser nosotros merecedores de la salvación, Dios viene a darnos vida. Así de impactante es el mensaje. Leámoslo de nuevo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya para terminar, solo quedan 3 preguntas que nosotros podemos hacernos. ¿Estamos anunciando el mensaje de Cristo? ¿Estamos siendo sus embajadores? ¿Cristo está anunciando su mensaje a través de usted? ¿O es una pregunta interesante? Como dije, somos embajadores de Cristo. El mismo mensaje que Cristo dio cuando Él estuvo acá, es el mismo mensaje que debiera salir de nuestras bocas. ¿Estamos anunciando su mensaje? ¿Estamos siendo sus embajadores? ¿Cristo está anunciando a través de nosotros su mensaje de salvación al mundo? Tratemos de que así sea. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque es viva, gracias porque es eficaz, gracias porque vemos el mensaje de Cristo. Gracias, Señor, porque al estudiar cuál era la enseñanza del Salvador, notamos que es una buena nueva. Es una buena nueva que trae liberación al que está preso y que nos habla acerca del favor del Señor. Gracias, Señor, porque usted ha decidido en su majestad, en su voluntad, en su perfecta voluntad, que nosotros hoy anunciemos el mismo mensaje que Cristo anunció. Que el Rey vino, que estuvo entre nosotros, que entregó su vida para salvación de muchos. Rogamos, Señor, que usted nos ayude a ser unos embajadores dignos de usted. Que las palabras de nuestra boca puedan ser las palabras de Cristo. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solamente dar término para pasar al tiempo del break ahora, ¿ya? 11:25, estamos de vuelta ya, mis hermanos, para dar comienzo a la Santa Cena.